necesario es de que leamos la palabra de Él. La palabra de nuestro Dios, hermanos, pues es inspirada por Él y es de beneficio para todos. Siempre y cuando nosotros, de buena voluntad, hermanos, y con anhelo, podamos escucharla. Podamos, hermanos, abrir nuestro corazón, porque la vamos a escuchar, hermanos, con nuestros oídos, pero quien va, hermanos, a recibir esa palabra en nuestro corazón. Hermanos, pues el corazón, hermanos, es el centro de la vida. Y necesitamos de que Dios, hermanos, entre a nuestra vida, y la palabra de Él lo hace. Porque dice que esta palabra es, hermanos, más cortante que una espada de doble filo, y que entra y penetra, hermanos, hasta partir el alma. Hermanos, esta palabra tiene ese poder, y es allí donde nosotros pues podemos sentir el poder de la palabra del Señor, cuando entra a nosotros y empieza, hermanos, a cortar todo lo que nos sirve a nosotros. Porque hasta este atardecer, iglesia, tenemos quizás pocas o muchas cosas que no deben de estar en nuestra vida. Pero para eso es la palabra del Señor, para que venga y entre a nuestro ser y empiece a limpiarnos. Así le dijo el Señor a su discípulo: vosotros estáis limpios por la palabra, y la palabra es la que nos va a limpiar a cada uno de nosotros. Así es que después de haber cantado al Señor, vamos a abrir las Escrituras en el libro de Josué y busca el capítulo 24. Josué, capítulo 24. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre usted, se pone de pie para leer todos juntos la palabra del Señor. Josué capítulo 24, vamos a leer verso 14 y verso 15. Y lo leemos, hermanos, en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vais, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, esta tarde el propósito de mi vida y el propósito de tu vida. El propósito de nuestra vida, hermanos, el primer punto es, hermanos, que el propósito de nuestra vida es el servicio o el servirle a Dios. Ese es el propósito nuestro, o debería de ser, hermanos, el propósito de cada uno de nosotros. Servirle a Dios. Usted podrá decir: ¿cómo se le puede servir a Dios? Porque muchas veces, iglesia, nos podemos ver en un campo en el cual se nos ve que no queremos servirle a Dios. Y cuando se nos ve en ese campo donde pareciese que no queremos servirle a Dios, necesario es de que nosotros preguntemos cómo servirle a Dios. Y a Dios le podemos servir de muchas formas. Pero lo que leemos esta tarde
un hombre, hermanos, de renombre, el cual, después de que Dios levantó a Moisés, hermanos, él tomó el lugar de Moisés, y no lo tomó porque él quiso, sino que Dios, hermanos, Dios le dio el grande privilegio a Josué de que sirviese, hermanos, como líder al pueblo de Israel. Josué había servido a Moisés en todo su caminar, hermano. Había andado cerca de él, había visto cómo Moisés servía a Dios, cómo Moisés adoraba a Dios, cómo Moisés se acercaba a Dios. Él había visto todo eso. Había visto cómo Dios se le manifestaba a Moisés, que Moisés tuvo el grande privilegio de hablar cara a cara con el Señor. Y allí, hermano, fue creciendo Josué a la par de Moisés. Y en su momento Dios lo llama, hermanos, para que tome el lugar de su siervo Moisés. El trabajo, hermanos, de que iba a hacer Josué, ya no iba, hermanos, a hacer el trabajo que le hacía Moisés. Ahora iba a trabajar para Dios. Ahora, hermanos, iba a servir a Dios, hermano. Ahora iba a ser diferente lo que Josué iba a hacer. Porque Josué estaba allí sirviéndole a Moisés y hacía todo lo que Moisés le decía, así como nosotros, hermanos, somos tan obedientes. Que hacemos, hermanos, todo lo que, hermanos, el hermano pastor nos dice, todo el de la iglesia nos dice, hermanos, somos tan obedientes que lo estamos haciendo. Así era Josué, hermano. Sabía que Moisés era el elegido de Dios y estaba a su entera disposición para servirle. Ahora sabe él de que iba, hermanos, a hacer diferente el servicio que él iba a hacer, cómo él iba a servir a Dios. Ya no era Moisés, sino que era el Dios sobre todas las cosas. El Dios, hermanos, que hoy nos tiene a nosotros en este lugar. Y el pueblo de Israel, hermanos, aquí en este momento, ya Josué ya está, hermanos, para despedirse. Hermanos, ya Josué ya les está dando las últimas indicaciones al pueblo de Israel. Ya Josué había visto tanta rebeldía, tanta, hermanos, arrogancia en el pueblo de Israel, tanta desobediencia. Josué ya había visto todo eso. Y había visto que el pueblo de Israel rápidamente, hermanos, servía a dioses ajenos. Hermanos, rápidamente Israel se encontraba en ese campo, sirviendo a dioses ajenos, hermanos. Como hoy en día, cualquiera de nosotros, hermanos, podemos encontrarnos en un momento de eso. Porque no estamos exentos de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hasta el atardecer de hoy no tenemos todos una plena búsqueda al Señor, una plena entrega al Señor. Por eso, hermano, podemos caer en un momento de eso, porque no estamos totalmente entregados a Él, no obedecemos totalmente a Dios. En cambio, Josué, hermano, ese hombre, él estaba siempre viendo al blanco, hermanos, que era Cristo Jesús. Siempre estaba viendo, hermanos, al invisible. Siempre estaba viendo, hermanos, que al que se tenía que servir era Jehová de los ejércitos, aquel Dios que los había sacado de allá de aquella esclavitud y los había andado, hermanos, por el desierto. Pero dice, hermanos, que nunca decayeron, hermanos, la misericordia de Dios. Y allí podemos ver que cuando el pueblo de Israel salía, hermanos, allí estaba aquella nube que lo iba cubriendo, hermanos. Allí estaba aquella nube que los iba cubriendo. Y cuando había necesidad de caminar en las noches, allí estaba aquella columna, hermanos, de fuego, hermanos.
verdad. No es de que hoy vamos a estar acá, hermanos, y mañana vamos a estar allá, hermanos, con los carismáticos. Y diciendo que estamos adorando al mismo Dios, que estamos sirviendo al mismo Dios. Hermanos, no es así. Por eso le dice Josué, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, hermanos, con todo nuestro ser y en verdad, hermano. Pero lastimosamente, hermano, cuando el propósito de nuestra vida, hermanos, se está agotando, se está apartando de nosotros, nosotros nos encontramos envueltos en muchas cosas. Hermanos, las naciones, hermanos, en las cuales habitaba el pueblo de Israel eran, hermanos, unas naciones paganas, tenían sus dioses, ellos adoraban sus dioses, ellos servían a sus dioses, los cuales no les iban a hacer ni bien ni mal, hermano, porque esos dioses no los oían. Esos dioses, hermanos, ellos podían estar haciendo el pecado delante de ellos y ellos no les iban a decir nada, hermano. Pero más en cambio nuestro Dios, hermano, nuestro Dios es un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, que cuando el pueblo de Israel, hermano, se rebelaba grandemente contra él, entonces él venía y empezaba, hermano, a hacer grandes cosas, hermanos, en el pueblo. Y entonces el pueblo se detenía. ¿Cuándo nos vamos a detener nosotros? Dios quiere que le sirvamos a Él. Y el propósito de nuestra vida es servirle a Dios, hermano. Pero cuando nosotros estamos haciendo cosas diferentes a las que Dios quiere que hagamos, entonces allá hay problema. Ahí ya no le estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a dioses ajenos que no conocemos. Y dijo este hombre estas palabras: y si mal os parece servir a Jehová, le dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, hermanos, empezó siendo un muchacho a la par de Moisés, pero él desde que empezó a servirle a Moisés, hermanos, el siervo del Señor, él sabía que había un Dios a quien servir, hermano. Él sabía que había un solo Dios a quien servir. Y aquí vemos a Josué ya ancianito, hermano. Ya, hermanos, en las últimas palabras, en las últimas intervenciones de él para el pueblo de Israel, le dice que él y su casa iban a servir a Jehová. Porque no había, hermanos, otro Dios, ni lo hay hasta este atardecer. Es el único, no hay otro. Aunque la gente diga, hermanos, lo que diga, hermanos, no hay otro Dios. Y cuando se empiezan a hacer cosas que no van de agrado a Dios, entonces, hermanos, nosotros podemos ver que nuestro propósito se está alejando de nosotros. Porque este debe de ser el propósito, hermano. El propósito de nuestra vida es servirle a Dios. Veamos también, hermanos, el propósito de nuestra vida. Dice que es buscar el reino de Dios. Ese es el propósito de nuestra vida, buscar el reino de Dios. Vamos a leer, pues, yo sé que ya lo sabemos, Evangelio de Mateo. Y por si se nos ha extraviado, hermanos, de nuestra mente y de nuestro corazón, lo vamos a leer, hermanos. Mateo capítulo 6. Y el verso 33. El propósito de nuestra vida es buscar el reino de Dios. Dice la palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, todas estas cosas os serán añadidas. Pero necesario es de que busquemos el reino de Dios, hermano. Y más antes, hermanos, pues, dice la palabra del Señor en el 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todas esas cosas, hermanos, si nosotros buscamos el reino de Dios, van a ser añadidas, hermanos. No podemos decir que no, porque creo que todos los que estamos acá, creo que no hay ninguno que no haya almorzado, hermano. Y dice, hermanos, que esta gente se afanaba porque qué iban a comer, qué iban a beber y qué iban a vestir. Posiblemente que el vestido tengamos el mismo vestido, hermano. Pero posiblemente lo tenemos porque no estamos buscando, hermanos, el reino de Dios. No porque si nosotros buscásemos el reino de Dios, le aseguro que todos los días que viniésemos a este lugar, posiblemente viniésemos con una ropa nueva o diferente, hermano. Porque Dios es el que está añadiendo todas esas cosas. Pero todo eso se va a añadir, hermanos, cuando nosotros busquemos el reino de Dios. Pero cuando estamos buscando otras cosas, va a haber escasez en nuestra mesa. Hermanos, quizás no nos va a caer agua para que bebamos agua. Hermanos, quizás vamos a pasar un año con la misma ropa. Cuando nosotros, hermanos, el propósito de nuestra vida es buscar a Dios, no lo estamos haciendo. Entonces pasan muchas cosas en nosotros y nosotros podemos verlo, hermanos. Si nosotros fuéramos más curiosos, llegar, hermanos, a terminar este año y empezáramos un año nuevo, si Dios nos permite la vida, y empezamos a ver, hermanos, del primer día, nuestro caminar, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios está proveyendo, y al final, hermanos, viésemos en cuáles cosas nosotros nos ha costado que sean añadidas. Y es allí donde nosotros debemos de pensar y decir, bueno, posiblemente no esté buscando el reino de Dios. Porque buscar el reino de Dios no es solamente estar acá, ¿no? Así se lo digo, buscar el reino de Dios no es solamente estar acá. Es parte de esto. Es parte de buscar, hermanos, el reino de Dios en la casa de oración. Pero buscar el reino de Dios, hermanos, es muy grande. Y debemos de hacer muchas cosas. Todas las cosas que le agradan a Dios. Porque si hacemos cosas que a Él no le agradan, entonces eso indica que no estamos buscando el reino de Dios. Aleluya. También, hermanos, vamos a ver el propósito de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Creo que todos lo sabemos también, que ese es el propósito de nuestra vida, y lo vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y el verso, hermanos, 34. Dice Jesús, hermanos, estas palabras. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga
¿No creemos nosotros que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios? Tenemos que hacerla, hermano, porque somos hijos de Él. Porque Él nos ha mandado, por eso Él dice, hermanos, que el gran mandamiento, hermanos, que Él da, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, que trabajemos en su obra. Pero cuando el propósito de nuestra vida, hermanos, no es ese, nosotros no hacemos la voluntad del Señor, sino que hacemos nuestra propia voluntad. Si yo quiero, lo hago, si no lo quiero, no lo hago. Y nadie me puede decir nada. ¿Sabe? Nadie nos puede decir nada acá, pero con eso nosotros estamos cerrando las puertas, hermanos, para entrar al reino de Dios. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, nosotros nos estamos cerrando la puerta, nosotros mismos. Y no la cierra Dios, no la cierra Dios, sino que nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestros hechos, nos estamos cerrando la puerta. Y lo peligroso nos pase como a las vírgenes insensatas, que llegaron a tocar la puerta, pero la puerta ya se había cerrado. Nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos por hacer, hermanos, quizás no total la voluntad de Dios, pero esforzarnos, hermanos, por querer hacer la voluntad de Dios, para que Dios, hermanos, vea que nosotros estamos dispuestos a trabajar, hermanos, en su obra, a hacer su voluntad, porque muchas veces nos vemos, hermanos, haciendo otras cosas, menos la voluntad de Dios. Veamos también, hermanos, el propósito de nuestra vida es completar la carrera con gozo. Vamos a leer el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20. Dice la palabra del Señor, capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hermanos, para completar nuestra carrera, necesitamos dejar todo atrás. Necesitamos, hermanos, despojarnos de toda carga, hermano, y correr la carrera, hermanos, y poder llegar al final. Decía el apóstol estas palabras, dice, hermanos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, hermano. Si no, dice que con tal que acabe mi carrera con gozo.
para poder correr la carrera con gozo. Pero cuando no es el propósito de nuestra vida eso, a veces hasta la fuerza venimos al culto. A veces hasta la fuerza venimos al culto. Cuando le digo la fuerza, es hermano que nos programa, que tenemos que venir. Y si es el día que yo no vengo, hermano, porque de repente ya tengo el día que no vengo. Y si es el día que no vengo, pues se complican más las cosas. Hermanos, venimos a la fuerza, pero la carrera debemos de correrla con gozo. Por eso dijo el salmista: entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Pero muchas veces no se nos ve gozo, hermano. Muchas veces la carrera que llevamos, hermanos, muchas veces se nos ve que amargura, tristeza, desesperación, hermano. Se nos ve, hermanos, una vida agitada, hermano. Una vida intranquila. Una vida, hermanos, que no tiene sosiego, sino que siempre andamos preocupados, que siempre andamos pensando, hermano, en las cosas terrenales. Y cuando tenemos una vida así, hermanos, no estamos corriendo la carrera con gozo. Porque cuando la carrera con gozo la estamos corriendo, hermanos, venir acá va a ser un deleite para todos. Venir acá, hermanos, va a ser felicidad, hermano. Va a ser paz. Va a ser, hermanos, alegría. Va a ser, hermanos, de que nos vamos a gozar porque nos vamos a ver. Quizás yo no le vi, quizás unos 3 días porque no vine, hermanos, y el día que vengo tengo que traer gozo, hermano, alegría, de que voy a venir a ver a usted, pero primeramente que voy a venir a ver a Dios y que Dios me va a ver a mí, hermano. Debemos de correr la carrera con gozo, pero muchas veces, hermanos, no se nos puede ni hablar, hermano. Muchas veces no se nos puede ni hablar, ni mucho menos que se nos va a corregir, hermano. Si se nos quiere corregir, pues mejor nos vamos. Hermanos, cuando no vamos corriendo la carrera con gozo, cuando se nos quiere corregir, hermano, mejor me voy. Pero eso no es bien para nosotros, hermano. Eso no es bien. El propósito de nuestra vida, lo último, hermanos, es lograr llegar a la meta. Creo que todos los que estamos acá deseamos llegar a la meta. Porque no crean que ya se terminó esto, hermano. Hermano, no crean que ya se terminó esto. Al menos que esta noche tu servidor viniera, hermano, hasta ahí se terminó la carrera. Pero mientras contamos con la vida, esto no se termina, hermano. Y el propósito de nuestra vida es lograr llegar a la meta, hermanos, con Cristo Jesús, hermanos. Porque muchos llegan, hermanos, al final. Muchos llegan al final, pero muchos no llegan con Cristo Jesús. Pero nosotros, el propósito de nuestra vida es llegar a la meta con Cristo Jesús, hermanos. Y lo vamos a leer, hermanos, la carta que escribió el apóstol a los hermanos de Filipenses. Gloria a Dios. Y allí vamos a ir terminando, hermanos. Filipenses capítulo 3 y el verso 13. Decía el apóstol estas palabras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Quién está delante, iglesia? Hermano, está Cristo Jesús adelante. Y esa es la meta nuestra, llegar a donde Él está. Y si alguno de los que estamos acá no tiene esa meta de llegar a donde Él está,
Muchas veces nosotros no hemos olvidado eso. Sí, sabe que muchas cosas deberían de estar ya atrás. Pero muchas veces hay muchas cosas que no las hemos dejado atrás todavía. Cuando le digo, hermanos, que hay muchas cosas, porque todas las cosas, hermanos, todas las cosas que deben de quedar atrás son las cosas que no le agradan a Dios. Todo eso que hacía el apóstol Pablo antes de que Dios lo recogiera, antes de que Dios lo llamara, él hacía muchas cosas desagradables a Dios. Pero él olvidó todo eso, hermanos, y empezó a servirle a Dios, a hacer lo bueno delante de Dios. Y ahora nosotros, si el propósito de nuestra vida es eso, entonces nosotros vamos a dejar atrás el machismo, el orgullo, la indiferencia, la tradición, porque verdad que hay mucha tradición. La tradición, hermanos, debemos de dejar la mentira atrás. Debemos de dejar, hermanos, el enojo. Y podemos decir un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no estábamos en el camino del Señor, hermanos, si usted me hubiera conocido en ese tiempo, posiblemente hoy dijera usted, tiene razón este hombre. Si usted me hubiese conocido. Pero creo que, hermano, pues nadie conoció mi vida anterior. Pero ahora, hermano, lo que yo debo de hacer para llegar a la meta es olvidar todo eso, hermano. Es olvidar, hermano. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer daño a mí. Hermano, se debe recordar lo malo que hacía, hermano, en mi vida. Eso me va a hacer daño. Y si el propósito de mi vida, hermano, no está, hermano, de acuerdo con Dios, entonces eso me puede hacer caer. Y hay muchas cosas que nosotros estamos, hermanos, ahí y que de repente se ven en la iglesia. Y no les digo, hermanos, solamente por acá, por la iglesia, nosotros, sino, hermanos, a nivel general, a nivel mundial. Hablar de la tradición, hermanos, eso tuvo que haber quedado atrás. Pero como todavía no se ha dejado atrás, allí estamos decir, hermanos, y es la madre, y es padre, hermanos, están las gestarosas que le llaman, y todas esas cositas, los cumpleaños y todas las cosas. Eso, hermanos, debería de ya quedar atrás. Por eso dijo el hombre, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Y lo que está delante nuestro es el Señor. Y Él nos está esperando para que un día estemos con Él para siempre. Así es de que, hermanos, de mi parte, felicitarle a usted por el esfuerzo que hizo. El haber venido, hermanos, acá a la casa de oración, eso ha sido un bien para su vida espiritual. El poder acercarse acá con
Padre. Señor, gracias por el momento que nos regaló. El poder acercarnos acá, Señor, es un grande privilegio.